En este día vamos a hablar de un tema importante para la vida de todo creyente, de todo cristiano, de todo aquel. Nosotros tenemos unos responsabilidades como creyente. Vamos a ver unas responsabilidades como creyente y qué estamos haciendo nosotros como creyentes en la palabra de Dios. El título que le vamos a poner hoy, o la referencia que le vamos a poner a este servicio, es Corramos la buena carrera. Corramos la buena carrera. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a ver, probablemente hoy y el próximo domingo vamos a estar un poco enfocados en este tema, si el Señor lo permite. Y vamos a ir al texto bíblico, 1 Corintios capítulo 9, versículo 24. 1 Corintios capítulo 9, versículo 24. Todos allí en sus casas, saquen sus celulares, saquen sus tablets, saquen sus Biblias, porque todos tenemos ya Biblias en nuestras casas. Sáquenlas y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dice 1 Corintios capítulo 9, versículo 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la vez corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Corred de tal manera que lo obtengáis. Esta carta de Corintios, en esta carta Pablo hace una sencilla ilustración, muy sencilla realmente, y es muy fácil de entender. Pablo nos ilustra y toma a los deportistas, toma a los atletas y nos hace visualizar, nos hace ver la preparación de un deportista, la preparación de un atleta con la preparación que debería tener un creyente, que debería tener un cristiano para ganar una carrera, dice él. Así como se necesita disciplina para los deportistas, para cualquier deporte necesita disciplina, el cristiano debe prepararse para la vida como cristiano, la cual demanda tiempo, dedicación, práctica, constancia y buena actitud. Entonces Pablo hace una referencia y una aplicación, una metáfora de los deportistas con el cristiano. Y Pablo nos dice el versículo, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo gana el premio? O sea, hay un esfuerzo grande, pero todos se preparan para ganar ese premio. Todos, absolutamente todos los que estén preparados para tomar una carrera, para avanzar y para ir a la meta, deben todos prepararse. No podemos quedarnos sin preparación. Entonces, él dice, los cristianos se preparan, los cristianos avanzan, los cristianos debemos prepararnos así como los atletas lo hacen. Pero, ¿cómo lo hace un atleta? Tiene una preparación exhaustiva. Los deportistas tienen estrictas rutinas diarias de entrenamiento. Un atleta todos los días se prepara. Continuamos con la aplicación que hace Pablo con los deportistas. Acabamos de leer 1 Corintios capítulo 29, versículo 24. Y vamos a continuar y que Dios nos ayude. También tiene unas dietas de alimentación estrictas con rigor. Todo está preparado con una exigencia alta para ganar un objetivo, para llegar a la meta, para ganar la competencia. Entonces, el cristiano, mis queridos, el cristiano también se debe preparar, el creyente también se debe preparar. El creyente también debe tener una disciplina estricta de preparación en los caminos de Dios. El cristiano también debe prepararse estrictamente para un propósito. El cristiano no puede ser una persona que llegó a los pies de Cristo y no pasa absolutamente nada. El cristiano no puede quedarse estático, nunca un cristiano va a quedarse estático. Eso es una mentira del enemigo. Que tú sin hacer absolutamente nada, sin prepararte con disciplina, sin prepararte con exigencia, vas a lograr algo o alguna situación particular en los caminos de Dios. El cristiano o está creciendo o está decreciendo. El cristiano, el creyente, no
no se queda en un punto solo. O crece o decrece, pero no se queda en un punto solo. Y no queremos que esto pase, no queremos que decrezca. Para que eso no pase, debemos prepararnos. Debemos tener disciplinas diarias de entrenamiento. ¿Y esto qué es? Oración, lectura y estudio de la palabra de Dios. Estudio consistente y contundente de la palabra de Dios es lo que debemos hacer. Eso es lo que debemos hacer. Y Pablo lo tenía totalmente claro. Pablo está hablando de una carrera, y Pablo está hablando de una meta, y Pablo está hablando de un objetivo y de un propósito. Y Pablo lo dice claramente. Al finalizar ya de sus días lo vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la meta que tú tienes como creyente? ¿A dónde quieres llegar como creyente? ¿Qué es lo que quieres hacer con tu vida? La meta es ese objetivo al cual nos debemos trazar nosotros para llegar, porque al llegar y ganar este premio, esta carrera, vamos a recibir un premio, un galardón, como lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: corred de tal manera que obtengamos ¿qué? Que obtengamos el premio, el premio que nos va a dar nuestro Señor Jesucristo, y es un premio celestial. ¿Cuál es tu meta, mi querido? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Hacia dónde estás yendo? Pablo lo tenía claro. La meta, lo que quería Pablo era ganar almas, gente para Cristo. Él a lo que se dedicó fue a ganar almas para Cristo, a llevar las buenas nuevas de salvación a todos los que él podía hacerlo. Ese debe ser nuestro objetivo principal. Hacer que la gente se sienta aceptada por la palabra de salvación, que se sienta aceptada por nuestro Señor Jesucristo. Ser nosotros sensibles también a sus necesidades, a sus preocupaciones, y a través de la palabra de Cristo, a través de la evangelización, llevarlos a los pies de Cristo. Llevarlos a los pies de Cristo, llevarlos al entendimiento de la palabra de Dios. Ese es nuestro objetivo principal, ese es nuestro propósito como creyente, no hay otro. Sea usted ministro de la palabra de Dios, sea usted líder en una iglesia local, sea usted oveja que asiste a esta iglesia local, el propósito y la columna vertebral de la palabra de Dios es la salvación. Jesucristo, cuando estuvo con la humanidad, cuando estuvo en la tierra, ¿él a qué se dedicó? Su ministerio fue hablar las buenas nuevas de salvación. Y él siendo Jesús, él mismo se puso en primera persona y para que lo siguieran a él. Él se puso en primera persona y les dijo: la única condición para recibir la salvación es que crean en mí, dijo Jesucristo, creer en él. Y ese debe ser el propósito del cristiano, no puede haber otro propósito. Sea ministro que da la palabra, que evangeliza, que predica, sea líder de una iglesia local, o sea oveja que se congrega, debe llevar la palabra de Dios, debe hablar de la palabra de Dios. Y eso es lo que hacía Pablo nosotros. Para ganar la carrera necesita un propósito, y este es el propósito que estamos hablando. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito, tú que me escuchas? ¿Cuál es tu propósito? Tú ya recibiste la palabra de Dios, ya eres salvo, ya estás escrito en el libro de la vida, y a nadie más le cuentas. ¿A nadie más le cuentas de lo que pasó en tu vida? Eso no puede pasar a un cristiano. Un creyente que se identifica con Cristo, que fue salvado, que fue rescatado y que fue sellado con el sello del Espíritu Santo de Dios, no puede ser pasivo ante las buenas nuevas de salvación para que las comparta a otras personas. Debemos generar esos lazos con otras personas, porque nosotros no ganamos almas para Cristo para nosotros. Tú no ganas almas para Cristo para tu iglesia local. Probablemente sí los vas a llevar a que se congreguen en una iglesia local o en la iglesia local. Eso va a pasar, pero el centro principal o el objetivo de rescatar las almas son para Cristo y son de Él, y le pertenecemos a Él todos como un cuerpo de Cristo. Entonces, estas buenas nuevas de salvación, que Pablo dice que corrió la carrera y la buena carrera, y avanzó y corrió ganando almas para Cristo. Y debemos tener nosotros esa sensibilidad en nuestra mente y no callarnos
para llevar la palabra de Dios. Nunca callarnos, nunca dejar de hacerlo. Debemos hacerlo. Para ganar la carrera debemos hacerlo. ¿Cuál es nuestro propósito? Si no es más que llevar personas a los pies de Cristo y buscar las oportunidades para hablar de Cristo. Y ahorita en esta situación tan complicada, en esta situación donde nos podemos congregar, quizás cuando más personas han escuchado del Evangelio de Cristo. En una iglesia probablemente estábamos encerrados o seguramente no salíamos de ahí o con algunos objetivos muy cortos y muy pequeños. Pero el objetivo debe ser grande, el objetivo debe ser muy sublime, porque es saber que cualquier persona que nosotros llevemos cuando se muera se va para el cielo. Debemos tener la sensibilidad de que las personas cuando se mueran y no hayan recibido o conocido de Cristo o aceptado de Cristo, se van para el infierno. Y el infierno es un sitio real, es un sitio, un lugar, en un sitio donde Dios lo tiene preparado y es real, no es una fábula, no es una historia. No, es real y allí van a abrir los ojos los que no creyeron en Jesucristo. Y tú vas a tener que dar cuentas también, porque el galardón lo vas a recibir y por lo que hiciste con esta verdad. Guardaste la verdad y no la comunicaste, debemos comunicarla. Hoy hay grupos de WhatsApp, hoy hay grupos donde tú puedes hacer y comunicar la palabra de Dios. Debes tener tus grupos de conexión con tus cercanos, con tus amigos y ganar y llevar las buenas nuevas de salvación. Lo que tú sentiste, ese amor de Jesucristo por ti, ese amor incondicional por ti, ese amor que te rescató, ese amor que te sacó del lodo cenagoso, ese amor donde Él te dijo, no importa de dónde vienes, no importa quién eras, yo te recibo y así con todo te recibo. Todo eso tú lo ocultas para otro. Debes salir a proclamarlo, debes salir a decirlo a los cuatro vientos, si es el caso. No te quedes ahí. ¿No sabías que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren por un solo, pero uno solo se lleva el premio? Dice, corred de tal manera que obtengamos el premio, y en la carrera tenemos que ganar a las personas para Cristo. Ese es el objetivo. Primera de Corintios, continuamos, versículo 25, el versículo que sigue. Dice, continúa Pablo con esta aplicación. Continúa Pablo con esta aplicación y dice, todo aquel que lucha, de todos se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces sigue hablando del deporte, sigue manifestando Pablo y sigue con la misma línea conductora. Y dice, el entrenamiento de los atletas implica abstenerse. ¿Se abstienen de qué? De alimento, se abstienen de trasnochar, de amanecerse, de muchas cosas cuando son disciplinados. Y ellos lo hacen y se preparan fuertemente. ¿Por qué tú no lo harías igual? ¿Por qué debería ser distinto? ¿Por qué para ti debería ser únicamente, probablemente, escuchar el servicio de domingo y ya con eso pasar la semana, cuando eso no es suficiente? No es suficiente. Todo el día y todos los días necesitamos tener esa cercanía y esa comunión. Ellos se abstienen. Dice Pablo que ellos se abstienen de cosas, se abstienen su cuerpo, lo frenan para comer de pronto algunos alimentos que le van a afectar en su vida deportiva. Ellos lo hacen y nosotros también deberíamos hacerlo. Y ellos lo hacen para ganar una corona corruptible, una que se daña, que el orín corroe, que el orín va a comerse finalmente. Y ellos lo hacen por esa corona que se va a corroer y que se va a dañar. ¿Cuánto más tú, querido? ¿Cuánto más tú, que la corona que vas a recibir es incorruptible, mi querido? Es una corona que no incorruptible, es que no se corroe, que no se daña, que no se acaba, que va a ser eterna, que nunca se va a terminar, esa corona por la cual debes tú correr para ganar la carrera. Y la corona y el premio final te lo dan por lo que hagas, por lo que tú sabes
y lo que Dios ya te entregó. Lo que Dios ya te entregó no lo puedes esconder debajo de un almud. O alguien que tiene una luz que todo el mundo debería conocer, la metes debajo de un almud, como dice la palabra. No, sácala para que todos la puedan ver. Saca esa luz para que todos la puedan ver. ¿Qué estás tú? ¿Con qué te estás alimentando? ¿Tú qué estás metiendo en tu vida? Dice Pablo que ellos, los deportistas, dejan y se abstienen de cosas. ¿Tú de qué te estás absteniendo? En tu mente, ¿qué está entrando? Por tus ojos, ¿qué está entrando? Por tus oídos, ¿qué están entrando? Tú eres creyente, ¿eh? Tú eres hijo de Dios y debes guardar tu mente, tus ojos, tus oídos, tu boca. Debes guardarte, porque si estás alimentándote de porquería, si estás alimentándote de basura, ¿cómo vas a poder correr la carrera? No vas a poder, no vas a estar preparado, no vas a estar listo, no vas a poder, no vas a vencer. Vas a llegar de pronto, si llegas a alcanzar a llegar, si llegas, llegarás de último. ¿Qué estás metiendo en tu vida? ¿De qué te estás alimentando? Es la pregunta. ¿Qué está llenando tu vida? ¿De basura? ¿O de palabra? ¿De oración? ¿De comunión? ¿De comunicación? ¿De ejercitar los hábitos cristianos? ¿De llevar la palabra? ¿De hablarle al otro de las buenas nuevas de salvación? ¿Qué estás haciendo con tu vida, mi querido y mi querida que me escuchas? ¿Qué estás haciendo con tu alimento, mi querido y mi querida que me escuchas? Debemos ir y llevar la palabra, pero debemos estar bien fuertes y disciplinados con los ejercicios que nos exige este trajinar en Cristo y el alimento que debemos comer. Eso es lo que dice Pablo en el texto claramente en el versículo 25. Debemos correr con la meta clara, dice la palabra de Dios, a la verdad, dice a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible, una incorruptible. Y dice Pablo, versículo 26, continuemos con el versículo 26, ahí está en la misma foto. Dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para todos, yo mismo venga a ser eliminado. Versículo 27. Muy bien, José Pablo, gracias. Muy bien, José Pablo. ¿Qué está diciendo en el texto? Él nos dice que él no corre como sin meta. Dice, yo no corro como ahí a la aventura. Dice, yo corro con un objetivo claro, con una meta clara, con un propósito claro. Él corre con unas metas claras y un objetivo claro. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu meta? Ya la sabemos, ya la identificamos. Ganar personas para Cristo. No son para ti. Sácate de tu cabeza si en algún momento están pensando que son tuyas y que son para ti. Son para Cristo. Porque Él es el que lo hace. Él es el que transforma. Él es el que cambia la vida de las personas. Es Cristo Jesús, no eres tú. Si tú probablemente en algún momento estabas sintiendo que son tuyas, pues son personas que probablemente no van a llegar. Son personas que tienen los ojos puestos en otra persona y dice la palabra de Dios claramente que maldito el hombre que confía en el hombre. Debemos tener las cosas claras y cada persona que nosotros llevemos a través de nosotros, porque la palabra de Dios sale Él solo necesita tu boca y el Espíritu Santo va a redarguir, va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Pero tú necesitas hablarle y se los entregamos a Él. Él es el que hace la obra en oración, tú los vas a ganar para Él, no son tuyos. Y Pablo lo aclara claramente. Y él dice que corre y también dice que no pelea como si alguien peleara con el viento. Póngase a darle puños al viento a ver qué pasa. Póngase a pelear con el viento a ver qué pasa. Nada sucede, nada pasa, es con objetivos claros, es con objetivo totalmente claro lo que debemos hacer. La carrera la debemos correr con una meta, con un propósito. Si no hay meta, si no hay propósito, no hay disciplina. Si tú no tienes un propósito, si tú no tienes una meta clara, no va a haber disciplina. No te vas a disciplinar. Los deportistas
tienen el objetivo claro y es ganar la carrera. Y por eso se disciplinan y por eso se esfuerzan. Nosotros debemos tener la meta clara y es ganar almas para Cristo, y eso nos va a llevar a disciplinarnos, o sea, nos va a llevar a estudiar la palabra, a hacer estudio bíblico, a orar por las personas que queremos ganar para Cristo, a clamar con toda oración y ruego por las personas que queremos alcanzar. Eso, la meta nos lleva a la disciplina, la meta nos lleva a alcanzar las almas y a esforzarnos, mis queridos hermanos que me están escuchando, amigos y jóvenes que están allí. Debemos tener claro que el entrenamiento es continuo. Continuamente, en todo tiempo, en todo momento debes estar entrenando, no solamente un día a la semana o de pronto una mañana. Debe ser continuo y con exigencia. Y Pablo en el versículo 27 hace una aclaración importante. Dice el versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Qué quiere decir esto? Que esa disciplina y esa exigencia va a generar resistencia con tu cuerpo. Cuando tú te vas a ir a hacer el estudio bíblico, el cuerpo genera resistencia y no lo quiere hacer. Cuando tú vas a orar, el cuerpo genera resistencia y no lo quieres hacer. Cuando tú buscar la santidad, el cuerpo genera resistencia y no lo va a querer hacer. Y Pablo, ¿qué dice? Dice que él golpea su cuerpo, o sea, lo somete a Cristo. Él somete hasta su cuerpo, porque Pablo nos deja esta enseñanza tan viva y tan eficaz para nosotros hoy día. Él se esfuerza y él sabe la debilidad que tiene. Y dice que somete a su cuerpo, lo somete a Cristo, porque el cuerpo, si tú te vas a orar o a hacer un estudio bíblico, a estudiar la palabra de Dios, de hecho a llamar a otros para hablarles de la palabra, el cuerpo se te va a oponer. Se te va a oponer tu cuerpo, se te va a oponer. Pero eso, en la medida que te sigas metiendo, en la medida que sigas avanzando, en la medida que sigas estudiando y profundizando, la lucha va a ser más suave, pero va a estar siempre la lucha allí, pero vas a poder dominarla, vas a poder tener control y dominio sobre tu cuerpo. Y Pablo lo dice, sino que ¿qué hace él? Golpea a su cuerpo y lo pone en servidumbre. El cuerpo lo pone a servicio ¿de qué? En servidumbre, a servicio de Dios, a servicio de Cristo, al servicio del propósito que es ganar las almas para Cristo. Ese propósito sublime, maravilloso, grande. Ese propósito que cuando tú llegues allá al final y ganes la carrera, nuestro Señor Jesucristo es el mismo que te va a entregar y te va a poner la corona. Te va a poner la corona por todo ese trabajo que se hizo. Es un trabajo para Él, es para Cristo, no es para nadie más. Todo un servicio, dice Pablo, que se pone en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, él mismo venga a ser eliminado. No sea que siendo heraldo para otros haya llevado la palabra, haya hablado, ya había hecho, le haya faltado diligencia y sea eliminado de la carrera, Él enfatiza la lucha con su cuerpo. Él enfatiza que tenemos un enemigo interior y un enemigo exterior. El enemigo exterior es el enemigo Satanás, es el enemigo huestes de maldad, es el enemigo gobernadores de las tinieblas, es el enemigo potestades, es el enemigo principados, y eso nos quedó muy claro a partir del estudio que hicimos desde el fin de semana pasada, que lo concluimos con la armadura de Dios. Hicimos un estudio que nos llevó 6 semanas, si ustedes lo saben, 6 domingos, si ustedes lo saben. Es el enemigo externo que te va a poner tropiezo, que te va a poner tranca, que se te va a atravesar para que tú no lleves la palabra viva y eficaz, la palabra que es como espada de 2 filos, para que tú no la lleves. Pero también Pablo en este momento nos está diciendo a ti, joven, a ti, ama de casa, a ti que nos escuchas, amigos, te está diciendo también hay un enemigo interno y debes cuidar, porque ese enemigo interno también te juega malas pasadas. Y ese enemigo interno es el cuerpo que Pablo golpea, es el cuerpo que nosotros debemos golpear y debemos someter nuestro cuerpo al servicio de Cristo Jesús.
someterlo al servicio de Cristo Jesús. Y el servicio de Cristo Jesús, ¿para qué vino Cristo a la tierra si no fue para salvar a la humanidad y para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna? Ese es el propósito, y ese es el propósito tuyo, ese es el propósito que tú debes tener: ganar almas, personas, familias para Cristo. Ese es el propósito. No pienses o no te dejes meter en tu cabeza desde el enemigo externo ideas preconcebidas. Probablemente tú no sabes si esa persona que se muestra de pronto áspera, esa persona que de pronto tú dices, no, él no va a recibir. No te metas ideas preconcebidas. Todos son salvables y para todos es la palabra de Dios. Para todos es la palabra de salvación. No solo para ti que ya recibiste, sino para todos, para absolutamente todos, mis queridos. Para todos es la palabra de salvación. No te metas esas ideas que ese joven que como tú conoces, probablemente que está metido en situaciones, en vicios, en drogas o quizá en hurtos y cosas malas. No creas que él no puede recibir la palabra de Dios. Vamos a ver este hombre que recibió la palabra y que recibió a Jesucristo, y lo que hizo fue terrible. Vamos a ver a personas que reciben la palabra de Dios con unos antecedentes que ni tú ni yo te imaginas, solo Dios lo sabe, y cayeron rendidos a los pies de Cristo. No creas que tu papá o tu hermano o tu esposo no van a recibir la palabra de salvación. No lo creas, porque es mentira del enemigo externo. Te está diciendo no le hables más, te está diciendo no le prediques más, te está diciendo ya basta. Porque no va a llegar. Sí va a llegar, pero tú debes seguir orando como la mujer que oró por su esposo 10 años, 15 años, y al final ese varón recibió a Cristo Jesús como su único Señor y Salvador. Vamos a hablar de Cristo. Vamos a hablar de Cristo, que esa palabra tome vida en esta mañana, que ese sentir de salvación en tu vida tome vida y sea un fuego que te consuma para que lleves esta palabra a otros. No te canses, no te agotes, sigue adelante en la carrera, sigue adelante para llegar a la meta habiendo corrido la buena carrera, mi querido. Pablo nos dice que puede ser eliminado en el texto que acabamos de leer, versículo 27 de Primera de Corintios 9, que dice que quiere ser eliminado. Él dice, yo no quiero perder el privilegio. Él se está refiriendo a ese privilegio de ser heraldo. Ese privilegio de ser heraldo. ¿Qué es el heraldo? El que proclama noticias, el que lleva noticias, el que habla noticias. Es el heraldo, el que proclama. Y él dice, yo no quiero ser eliminado porque de pronto me faltó diligencia. Me pongo a los pies de Cristo al servicio de él. Dice, yo no quiero perder ese privilegio. No quiero perder ese privilegio de que me saquen de la carrera. No quiero perder ese privilegio de que me saquen de la carrera porque no lo estoy haciendo bien. Y que él no quiere perderse el privilegio de anunciar las buenas nuevas de salvación. No quiere perder el privilegio, mis queridos. Pablo lo manifiesta claramente. Vamos a ver en Filipenses, Pablo a la iglesia de Filipo. Venimos de Corintios, y Pablo tenía una fijación clara con el atleta y con el cristiano, porque en la iglesia de Filipo también hace la misma aplicación. Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 14, vamos a leer. Filipenses capítulo 3, 13 al 14. Pablo dice a la iglesia, les dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Prosigo a la qué? A la meta. Hace otra vez referencia de una meta. Y si él habla de una meta en Filipenses, a la iglesia de Filipo, él habla de una meta, es porque hay una carrera. No hay meta si no hay carrera. No hay meta si no hay algunos ahí corriendo, algunos atletas disputándose llegar a esa meta. Está hablando de lo mismo. Y en Filipo me sorprende que Pablo tenga esta
este entendimiento y tenga este poder para animar a la iglesia. ¿Por qué? Porque Pablo está en la cárcel. Filipenses lo escribe desde la cárcel. Desde la cárcel, está en la cárcel, ya está ya en los últimos tiempos, ya lo tienen encarcelado ¿por qué? Por llevar la palabra de Dios. Lo tienen encarcelado, ¿por qué? Por hablarle la verdad del evangelio al pueblo del tiempo conocido. Por hablar la verdad del evangelio a los romanos y a todos ellos, lo encarcelaron. Lo iban a matar y desde la cárcel él dice: hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero si algo hizo. Él dice: yo no me sobreestimo, yo no soy más grande que nadie, yo no gano más almas o monto más iglesias. No, él es humilde al 100, humilde, y dice en Corintios que se pone al servicio, es humilde. Dice: yo no pretendo haberlo alcanzado ya todo, pero una cosa hago. Y aquí nos da un punto importante, mis queridos, nos da un punto importante. Dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. ¿Cuál es el premio? El premio es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El premio es el supremo llamamiento de Cristo, de Dios en Cristo Jesús. Él quiere alcanzar esa salvación allá. Y no está hablando de la salvación en sí o de perder la salvación. Él está hablando de llegar a la meta, de llegar allá con Cristo Jesús. Está hablando de llegar allá al cielo, de estar allá con Él y de recibir la corona o el premio incorruptible que nos habló hace un momento. Él aplica la misma metáfora en Filipenses, pero nos deja ver este punto importante. Es un punto relevante para la carrera, olvidando lo que queda atrás, Pablo tenía mucho. Si alguien tenía mucho que dejar atrás, era Pablo. Pablo tenía mucho que dejar atrás, mis queridos. Pablo era un hombre, como ustedes y yo lo sabemos, un hombre asesino de cristianos. Él, antes de conocer de Cristo, perseguidor de la iglesia. Él dice que no tiene de qué jactarse. Pablo dice: yo no me jacto de nada, de haber alcanzado nada. Pero sí tengo que dejar todo, lo dejo atrás y sigo hacia adelante en Cristo Jesús. Pablo iba por las iglesias acusando cristianos y llevándolos a juicio. Pablo le pedía cartas a los sacerdotes de la época, a los escribas y a los fariseos y a todos estos. Pablo les pedía cartas para ir a cazar cristianos. Pablo les pedía documentos para irse detrás de ellos, cogerlos presos y llevarlos delante de los concilios y matarlos. Ese era Pablo. Entonces, tú, ¿qué es lo que debes dejar atrás? Dice Hechos, vamos a ver un poco en Hechos capítulo 7, versículo 58 al 60. Vamos a ver una historia de las muchas, porque Pablo era un asesino. Él buscaba a la gente para matar. De hecho, Jesucristo lo encontró en el camino a Damasco y le dijo: ¿por qué me persigues? Le dice Jesucristo: Saulo, porque en ese momento se llamaba Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué matas a los cristianos? ¿Por qué matas a los míos? Y tuvo un encuentro Pablo con Jesús. Tuvo algo sobrenatural allí con Jesús, y Pablo, que cayó allí rendido a los pies de Jesús y vio a Jesús, vio al verdadero yo soy, el que soy, y cayó rendido. Y a partir de ahí, después de que sigue uno el estudio y la palabra de Dios, empezó a proclamar las buenas de salvación. Y por eso él dice: es que yo corro la carrera hablando de Cristo. Yo no corro la carrera haciendo otra cosa. Yo no corro la carrera ganando números, ganando adeptos para mí. Yo no corro la carrera ganando y montando más lugares para mí. Yo corro la carrera ganando para Cristo. Solo para Cristo, no para Él. Eso dice Pablo. Entonces Pablo dice, de hecho, en Hechos capítulo 7 dice: y echándolo fuera de la ciudad le apedrearon. Un poco el contexto. Está hablando de Esteban. Un muchacho
entendido de la palabra, lleno del Espíritu Santo de Dios. Esteban hacía prodigios, Esteban hacía milagros, hacía muchas cosas Esteban. Entonces lo cogieron, lo atraparon los escribas y fariseos, lo atraparon todos ellos. Dame el mensaje, papi, por favor. Que se me ocurre. Lo atraparon, gracias mi vida, lo atraparon a Esteban, lo atraparon, lo echaron fuera de la ciudad por todo lo que hacía. Lo echaron fuera de la ciudad a Esteban por todo lo que él hacía, porque proclamaba las buenas de salvación, hacía prodigios, hacía milagros. Dice que lo echaron fuera de la ciudad, le apedrearon. Dice que le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo era joven y estaba viendo, y las ropas de Esteban cayeron a los pies de Saulo. Saulo estaba ahí viendo cómo mataron a Esteban a piedra, y él tenía también dentro de él ese odio por los cristianos, ese odio hasta lo más profundo de él por el creyente. Lo tenía Pablo y por eso él buscaba cómo asesinarlos, y dice que cayeron, las ropas cayeron a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedrearon a Esteban. Mientras lo estaban apedreando, él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a un gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Pablo estaba ahí, se llamaba Saulo en ese momento. Se llamaba Saulo en ese momento. Y recibió las ropas de Esteban cuando lo estaban matando. Ese era Pablo. Y entonces Pablo, por eso en Filipenses dice en el versículo 13, parte B, dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás. Él se olvidó, él dice: todo ese pasado mío, todo eso que me hacía matar y perseguir, yo ya lo estoy olvidando, lo dejo atrás, no interesa. Lo que interesa es que hay hacia adelante. Lo que interesa es poner los ojos hacia adelante, mi querido y mi querida. Todos tenemos un pasado, todos, absolutamente todos tenemos un pasado, pero debemos mirar siempre hacia adelante. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué tienes que dejar tú? ¿Qué tienes que abandonar tú? ¿Tienes que dejar egoísmo de tu vida? ¿Tienes que dejar contienda de tu vida? Aquí, como nos dice la foto, tristeza, resentimiento, rencor, enojo, ira debes dejar de tu vida. ¿Qué debes dejar de tu vida? ¿Qué es lo que te persigue? ¿Qué es lo que no te deja caminar? Si tú corres, si tú vas en la carrera, querido y querida, con esta carga que no te deja avanzar, debes soltarla. Suéltala, porque no vas a poder avanzar en la carrera. No vas a poder seguir en la carrera, no vas a poder lograrlo, no lo vas a poder hacer, mi querido. Ese es un peso tan grande y tan fuerte encima de ti que no te va a dejar avanzar. De hecho, te puedes hacer retroceder en las cosas de Dios. No avanzas, retrocedes en las cosas de Dios. No tienes esa motivación viva, porque todo esto, toda esa carga que estás llevando no te deja avanzar ni que te motives con las cosas del Señor. Te cuesta creer que Jesús existe, estás en una lucha continua. Deja estas cargas, déjalo todo en los pies de Cristo. A los pies de Cristo déjalo todo, absolutamente todo. Pablo lo dejó, y Pablo nos deja esta enseñanza. Nos dice: yo lo dejé atrás, olvidando ciertamente lo que está atrás. Yo olvido de todo lo que está atrás. Ya Cristo me rescató, ya Cristo me perdonó, ya Cristo me justificó, me regenera, me santifica. Todo lo dejo atrás. Déjalo todo allá, déjalo allá atrás, que Él lo lleva, que Él te sana, que Él te limpia, Él te lava con su sangre preciosa. Deja todo atrás, no cargues nada, porque no vas a poder correr en la carrera, no vas a poder avanzar en la carrera, y puede que seas eliminado de la carrera, como lo dice Pablo. Eliminado sin propósito, eliminado sin una meta clara, eliminado sin un objetivo claro. Deja atrás lo que tengas que dejar, mi querido. Todos tenemos pasado, todos nos generan algunas tensiones este pasado, pero nuestra esperanza está en Cristo. Debemos dejar en Él, en Cristo, la culpabilidad, y proyectarnos a lo que Él nos pueda llegar a hacer. Pablo lo pudo hacer, tú lo podrás hacer también.
De hecho, él tenía una carga muy grande, muy pesada, ese odio que lo corroía por Cristo, ese odio que lo corroía y odiaba realmente a Cristo. Pablo odiaba a Cristo, porque odiaba a los que proclamaban su nombre, y se encontró con Jesucristo, lo rescató, lo salvó, y después de que se llamaba Saulo, el Señor lo llamó Pablo, y fue uno de los más grandes evangelistas, apóstoles que ha tenido la historia bíblica. De hecho, cuando después del encuentro de Jesús con Pablo, y Jesús lo mandó a que se reuniera con un profeta, y también con los apóstoles, le tenían miedo, no creían que él se hubiera convertido a Cristo, le tenían miedo, le tenían susto a Pablo, hasta que él empezó a hablar y se paraba con denuedo a hablar en las plazas públicas y hablaba de Jesucristo, y se fue para Roma y hablaba de Jesucristo, y a los griegos y hablaba de Jesucristo. No paró, y por eso él dice que él llegó y cumplió la meta y llegó para ganar el premio. Debemos dejar el sobrepeso, lo que nos carga de más. Debemos aligerar la carga para seguir avanzando. El Señor lo dice en Mateo capítulo 11, versículo 28, es un texto muy conocido: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Vengan a mí todos los que estén trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Mateo 11, 28. Vengan a mí y entreguen toda esta carga, todo este peso de más, entréguenlo, para que podamos correr y hacer la buena carrera, hacer y llegar a la buena carrera finalmente. Es maravilloso lo que la palabra nos enseña. Es maravilloso lo que la palabra nos dice, lo que la palabra nos muestra. Siempre miremos adelante con los ojos fijos en ese objetivo, la promesa celestial, y en la carrera el propósito, el privilegio de evangelizar, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Siempre miremos el objetivo, siempre miremos hacia adelante. No mires hacia atrás, pierdes tiempo. No mires hacia lo que antes eras, pierdes tiempo. Si vas a mirar hacia atrás, solo hazlo con un propósito, para estar alerta y saber por dónde te pueden atacar. El enemigo externo te ataca según tu pasado. El enemigo externo te ataca según lo que fuiste. Esa es la estrategia de Satanás. Tú sabes de dónde vienes. Pablo sabía de dónde venía. Tú sabes de dónde vienes. Eso es lo único para lo que te sirve. Es para saber por dónde el enemigo va a atacar. El enemigo es previsible y sabemos por dónde nos va a atacar, de acuerdo a lo que nosotros hicimos. Pero es lo único por lo cual debemos saber o pensar en el pasado. De resto, toda la carga, toda la presión que eso generó, toda la corrupción que probablemente hubo en nuestras vidas, toda la inmoralidad que probablemente hubo en nuestras vidas, eso se lo lleva a Jesús. Vengan a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Vengan a mí, dice la palabra de Dios. Siempre debemos ir firmes y hacia adelante. Firmes y hacia adelante, mis queridos hermanos, mis queridos amigos que nos escuchan. Firmes y hacia adelante. Con los ojos puestos en el objetivo, con los ojos puestos en la meta. Un corredor, un atleta, no mira sino hacia adelante. No mira hacia adelante. Y ustedes probablemente han visto muchas escenas donde el corredor, el ciclista, el atleta, el que sea, mira hacia el lado, se descuida un momentico y perdió la carrera. Perdió la carrera, ¿por qué? Porque venía otro enfocado en la meta. Venía otro seguro y no miró a los lados, no miró atrás, solo hacia adelante al objetivo, que es el supremo llamamiento, es el supremo llamamiento de Cristo, de Dios en Cristo Jesús. Ese es nuestro objetivo principal, debe ser nuestro objetivo. Hablar las buenas nuevas de salvación. Ganar personas para Cristo. Para Cristo ganar las personas. Eso es lo que debemos hacer, mis queridos. No tener luchas entre hermanos, no tener luchas entre compañeros de milicia, creyentes.
todos yendo hacia el mismo objetivo, todos yendo hacia el mismo lugar, ganando almas para Cristo, ganando almas para Cristo. Eso es lo que debemos hacer, mis queridos. Este es el supremo llamamiento, es el supremo llamamiento. Corramos la buena carrera, miremos a los atletas cómo se preparan, mirando esa disciplina, mirando cómo se esfuerzan, mirando cómo día a día se levantan temprano muchos a prepararse. ¿Cómo te estás preparando tú? ¿Cuál es tu meta? ¿Con qué te alimentas? ¿Qué es lo que está entrando en tu mente, tus ojos, tus oídos? Todo esto es parte de la preparación. Enfoquémonos en estudiar la palabra de Dios. Enfoquémonos en orar por aquellos que debemos orar y clamar por aquellos que debemos clamar. No pierdas tu tiempo, porque puedes o podemos ser eliminados. Siempre hay una persona a la cual necesita saber de las buenas de salvación. Siempre vas a tener a alguien al lado que le vas a poder hablar de las buenas nuevas de salvación. Siempre hay a quien hablar. No te calles, no te calles. Él necesita tu boca, es todo lo que necesita para llegar a la meta y ganar el galardón, la promesa, la medalla, el premio, como lo dice la palabra de Dios. Corred de tal manera que obtengáis ese premio. Corramos de tal manera que obtengamos el premio, el supremo premio, cuando estemos allá en su presencia. Jesús mismo nos va a premiar. Jesús mismo se va a tomar el tiempo para darte la corona. Lucha por ella, esfuérzate por ella, queridos que nos escuchan. Los que están allí, jóvenes y todos, trabajemos para que la palabra de Dios se difunda por las redes, para que la palabra de Dios se difunda por todos estos medios, sin temor. Y al final Pablo dice que él peleó la buena batalla. Sabemos las luchas que tenemos, las mismas las tenemos todo el tiempo. Tenemos el enemigo que nos ataca, pero sigamos avance, sigamos adelante, firmes, porque Él ya te rescató, te justificó, te regeneró y te santifica. Apártate de lo que te carga peso, apártate de lo que te hace ir más lento, porque seguramente así no vas a llegar. Objetivo claro, la meta, Cristo nuestro Redentor, Cristo nuestro Salvador. Gloria a Dios por su santa palabra. Vamos a orar para concluir, mis queridos, en esta mañana y entregar este tiempo en el Señor. Padre eterno, te alabo, te glorifico y te exalto. Te doy la gloria, la honra y el poder. Ayuda, Señor Dios Santo, a tu iglesia, a tu pueblo. Ayúdanos a todos, Señor, a avanzar, a correr la buena carrera, a ir con un propósito, Señor Dios Santo. Ayúdanos a llevar las buenas nuevas de salvación. A todos los que tú nos pones por delante, que nos pasas por el lado, que podamos decirles, hay una vida mejor. Hay una vida mejor en Cristo Jesús. Hay algo más grande y más sublime en Cristo Jesús. Hay algo que tú debes experimentar por ti mismo y es la salvación de Cristo Jesús. Es sentirse hijo de Dios y familia y entrar en la familia de Dios. Ayúdanos, Señor Dios Santo, a no sellar nuestra boca. Ayúdanos a no parar, que no pare nuestra lengua de hablar y de decir las buenas nuevas de salvación. Ayúdanos, Señor Dios Santo, para seguir avanzando en este propósito, para seguir llevando este propósito claramente y llevar almas, personas, gente a los pies de Cristo. Ayúdanos, porque ese es el propósito, Santo de Israel. Ese es el propósito. Eso nos dejó como ejemplo Pablo, Señor Dios Santo, todo lo que se esforzó, todo lo que hizo para llevar la palabra de Dios y extenderla por todo
Asia, Señor Dios Santo, y la extendió y la llevó. Y Jesucristo, como nuestro más grande ejemplo, Él vino a predicar de su mismo nombre de salvación y a través de Él adquirir la vida eterna. Ayúdanos, Señor Dios Santo, danos el esfuerzo, danos la valentía, danos la seguridad para hablar y que nuestra boca no calle, Santo de Israel, para ganar las almas para Cristo. Alabado y glorificado sea tu santo, santo nombre, Padre eterno. Amén y amén y amén. Gloria a Dios.